Bienvenidos, hermanos, a este programa de la Divina Misericordia. Hoy hablaremos de las obras de misericordia, cómo Jesús le pedía a Santa Faustina que siempre hiciera obras de misericordia. Vamos a leer como le dice aquí en el diario. Le dice: Hija mía, si por medio de ti exijo de los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte ni justificarte. Te doy 3 formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera, la acción. La segunda, la palabra. La tercera, la oración. En estas 3 formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo el alma alaba y adora mi misericordia. Mi misericordia exige que todas las almas hagan obras de misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. O sea, aquí Jesús nos pide, a través de Santa Faustina, que hagamos obras de misericordia siempre y en todas partes. No podemos excusarnos ni justificarnos, o sea, tenemos que hacerlo siempre. Y Él nos va a dar oportunidades muchas veces durante el día para practicar las obras de misericordia, corporales o espirituales, ¿sí? Las vamos a recordar para que así las tengamos presente y estemos atentos cuando Jesús nos da esta oportunidad, porque la virtud de ejercer las obras de misericordia pues solo la podemos hacer cuando Jesús nos da estas oportunidades, o sea, se practica la virtud en las oportunidades que Dios nos da para hacerlo, para practicarlo, ¿sí? Entonces, estar atentos para que cada vez que Dios nos permite practicar una obra de misericordia, estar atentos y hacerlo. No excusarnos, no justificarnos, porque si queremos obtener misericordia de parte de Dios, Él pide que nosotros seamos siempre misericordiosos con nuestro prójimo, por amor a Él. Las obras de misericordia, materiales o corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar y cuidar al enfermo, con cariño, porque si yo lo cuido o lo visito y solamente lo regaño o no lo trato bien, pues no es una obra de misericordia, es una tortura para el pobre enfermo. Visitar a los presos, dar posada al peregrino, enterrar a los difuntos. Cuando visitemos a una persona que se encuentra en la cárcel, tenemos que animarlo, hablarle del amor de Dios, de cuánto Dios le ama, porque eso va a ser lo que más le va a reconfortar. Saber que Dios le ama, que si él se acerca a la confesión con un corazón humilde, arrepentido, contrito, aunque haya caído en pecados muy graves, Jesús lo va a perdonar a través del sacerdote en la confesión. Pero que sienta que Dios lo quiere perdonar, que Dios lo sigue amando. No ama sus pecados, pero sigue amando al pecador. Bueno, entonces es el mejor consuelo que podemos dar para una persona que se encuentra en la cárcel porque ha hecho algo grave. Que sienta que Dios lo sigue amando y que lo está esperando. Las 7 obras de misericordia espirituales: enseñar con paciencia al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir amablemente al que se equivoca, perdonar las ofensas, consolar al triste, ser paciente con los defectos de los demás y rezar por vivos y difuntos. Es muy importante cuando damos un consejo a quien lo necesita, pues aconsejar bien según la ley de Dios. Y si alguien nos dice, ay, es que estoy harto, ya me voy a divorciar, ya me harté con mi marido, con mi esposa, mejor aconsejarle que sea paciente, que rece por ella, que vayan con algún sacerdote a conversar, ¿sí? Para que sí, tratar de guiarlo por el buen camino. Si a veces no sabemos cómo aconsejar bien, pues ir a pedirle ayuda a algún sacerdote, ¿sí? Para que sea todo según la ley de Dios, según los mandamientos de la ley de Dios, según lo que nuestra Iglesia Católica nos enseña. Y ahora vamos a leer cuántas oportunidades estuvo Santa Faustina durante su vida para ejercitarse en las obras de misericordia. Tuvo muchas. Ella escribe algunas aquí y son un buen ejemplo para nosotros, para seguir el ejemplo de Santa Faustina, cómo ella practicaba las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales.
Vamos a leer esta primera que nos dice: una noche vino a visitarme una de nuestras hermanas que había muerto hacía 2 meses antes. Era una de las hermanas del primer coro. La vi en un estado terrible, toda en llamas, la cara dolorosamente torcida. La visión duró un breve instante y desapareció. Un escalofrío traspasó mi alma, y aunque no sabía dónde sufría, en el purgatorio o en el infierno, no obstante redoblé mis plegarias por ella. La noche siguiente vino de nuevo, pero la vi en un estado aún más espantoso, entre llamas más terribles. En su cara se notaba la desesperación. Me sorprendí mucho que después de las plegarias que había ofrecido por ella, la vi en un estado más espantoso y pregunté: ¿no te han ayudado nada mis rezos? Me contestó que no le ayudaron nada mis rezos y que no le iban a ayudar. Pregunté: ¿y las oraciones que toda la congregación ofreció por ti, tampoco te han ayudado? Me contestó que nada. Aquellas oraciones fueron en provecho de otras almas. Y le dije: si mis plegarias no te ayudan nada, hermana, te ruego que no vengas a verme. Y desapareció inmediatamente. Sin embargo, yo no dejé de rezar. Después de algún tiempo volvió a visitarme de noche, pero en un estado distinto. No estaba entre llamas como antes y su rostro era radiante. Los ojos brillaban de alegría y me dijo que yo tenía el amor verdadero al prójimo, que muchas almas se aprovecharon de mis plegarias y me animó a no dejar de interceder por las almas que sufrían en el purgatorio. Y me dijo que ella no iba a permanecer ya por mucho tiempo en el purgatorio. Los juicios de Dios son verdaderamente misteriosos. Pues aquí Faustina nos cuenta cómo en una ocasión una religiosa de su convento había muerto y se le aparece a los pocos días a Faustina en una noche. Y la vio que estaba en un estado muy terrible, entre llamas, ¿sí? Con su rostro muy adolorido, de mucho sufrimiento. Y entonces Faustina pues le empezó a rezar por ella, ¿sí? Pero luego al día siguiente se le volvió a aparecer y en un estado peor. Entonces Faustina le preguntó si le había servido sus oraciones y dijo que no, que para nada. E incluso le dijo: ¿y las oraciones de toda la congregación te han servido? Y dijo: no. Y dijo: todas esas oraciones han servido para otras almas, porque Dios, en su justicia, permite que esa alma tenía que estar más tiempo en el purgatorio para purificarse. Y Faustina no dejó de rezar por ella, siguió rezando por ella. Y ya después de un tiempo se le volvió a aparecer y en un estado más diferente, más resplandeciente, ¿sí? Más hermosa, y le venía a decir que ella pronto iba a entrar al cielo, iba a dejar el purgatorio. Pero esto nos sirve para que nosotros no creamos y no nos engañemos pensando que una persona cuando muere va directo al cielo. Solo los santos, ¿sí? Los que, la mayoría de nosotros nos tocará purgatorio, a los que no nos condenemos, obviamente, ¿sí? La mayoría nos tocará purgatorio porque tenemos mucho que purificarnos. Entonces nosotros, si de verdad queremos a esa persona que murió, si de verdad nos importa y la queremos, en vez de engañarnos diciendo: sí, ya está en el cielo, no hay que preocuparse. No, recemos por ellos, mandemos a hacer misas, ofrezcamos nuestras misas, recemos rosarios, coronillas a la Divina Misericordia, hagamos obras, ¿sí? Sacrificios, obras de misericordia por ellos, sacrificios, ayunos, todo lo que podamos. Ofrecer nuestro trabajo día con día, todo lo que podamos para ayudar a las almas del purgatorio. Ellas necesitan de nosotros, ellas interceden por nosotros estando en el purgatorio y también en el cielo, ¿sí? Pero ellas, su oración no sirve para ellas mismas, sirve para nosotros, interceden por nosotros y nosotros podemos interceder por ellas. Es una mutua ayuda. Entonces es muy importante no olvidarlos y tenerlos muy presentes en nuestras oraciones diarias, por mucho tiempo. Y si ellos ya entraron al cielo, pues Dios usará esa oración, esa misa, ese sacrificio, todo lo que podemos ofrecer, lo usará en beneficio de otras almas. Entonces no se perderá. Pero nunca engañarnos pensando que la gente ya está en el cielo. No, recemos por nuestras queridas almas del purgatorio. Nos lo agradecerán eternamente. Ahora, otra obra de misericordia que Faustina tuvo que practicar. Ella dice: una vez vine a mi celda, estaba tan cansada que antes de comenzar a desvestirme, tuve que descansar un momento. Y cuando estaba desvestida, una de las hermanas me pidió que le trajera un vaso de agua caliente.
A pesar del cansancio, me vestí rápidamente y le traje el agua que deseaba. Aunque de la cocina a la celda había un buen trecho de camino y el barro llegaba a los tobillos. Al entrar en mi celda vi un copón con el Santísimo Sacramento y oí esta voz: «Toma este copón y llévalo al tabernáculo». En un primer momento vacilé, pero me acerqué y cuando toqué el copón oí estas palabras: «Con el mismo amor con que te acercas a mí, acércate a cada una de las hermanas y todo lo que haces a ellas, me lo haces a mí». Después de un momento me di cuenta de que estaba sola. Entonces Faustina nos cuenta cómo ella en una ocasión estaba muy cansada, ya se quería acostar, ya se estaba desvistiendo y en eso oyó que una hermana le pedía que le llevara un vaso de agua. Entonces Faustina pues se volvió a vestir con todo lo cansada que estaba y estaba muy cansada, pues se volvió a vestir, salió de su cuarto y se fue rumbo a la cocina y tuvo que pasar por afuera, ¿sí? Salir de la casa. Y aunque él dice que el lodo, el barro llegaba hasta los tobillos, ella fue por el vaso de agua, se lo trajo a la hermana y cuando ya regresó a su celda, ahí vio un copón que Jesús le decía que llevara ese copón al sagrario. Entonces ella lo iba a tocar y en ese momento oyó la voz que le decía que con el mismo amor con que ella estaba tocando ese tabernáculo, ese copón, con ese mismo amor tenía que tratar a cada una de las hermanas en el convento. Porque todo lo que le hacía a las hermanas se lo hacía directamente a Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Cada cosa buena o mala que le hagamos a alguien, cada ayuda o cada cosa mala o crítica o lo que hagamos, se lo estamos haciendo directamente a Dios, directamente a Jesús. O sea, Jesús está en la persona que nos está pidiendo esa ayuda en ese momento, para que nosotros sepamos que se lo estamos haciendo directamente a Jesús y todo lo bueno que le hagamos a esa persona, o a la quien sea, o a las personas que se nos pongan cada día en nuestro camino, que Dios nos ponga en nuestro camino cada día, para ser misericordiosos con ellos, pues cada obra que hagamos a ellos será a Jesús. Y Dios nos lo recompensará en el cielo y nos lo mostrará. Y cada cosa mala que hagamos a alguien, se lo estamos haciendo a Jesús. Y Jesús también nos lo mostrará en nuestro juicio particular. Por eso es importante estar atentos y confesar cuando no hacemos una obra de misericordia, cuando caemos en un pecado de omisión o cuando caemos en un pecado grave, criticando a alguien, hablando mal de alguien, difamando a alguien, robando o lo que sea, algo que le hacemos daño a una persona, ¿sí? Por eso es tan importante todo lo que le hacemos a una persona, a quien sea, a nuestro próximo, a nuestro prójimo, se lo estamos haciendo directamente a Dios. Otra obra de misericordia que nos dice Faustina. Cuando me despedía de las hermanas y estaba ya por partir, una de las hermanas me pidió mucho que la perdonara por haberme ayudado tan poco en mis deberes. Y no solamente por no haberme ayudado en mis deberes, sino que por haber tratado siempre de hacerme los difíciles. Sin embargo, yo dentro de mí la consideraba mi gran bienhechora, porque me había ejercitado en la paciencia. Me ejercitaba hasta tal punto que una de las hermanas de mayor edad se expresó así: «Sor Faustina es estúpida o santa». Porque a decir verdad, una persona normal no soportaría que alguien le llevara siempre la contraria. Yo, sin embargo, me acercaba siempre a ella con amabilidad. Aquella hermana se empeñaba tanto en hacerme difícil el cumplimiento de mis deberes, que a pesar de mis esfuerzos, más de una vez consiguió estropear algo de lo que estaba bien hecho, como ella misma confesó en la despedida, pidiéndome 1000 disculpas. Sin querer analizar sus intenciones, tomé la cosa como una prueba de Dios. O sea, Faustina se iba yendo a otro convento. La estaban trasladando a otra casa de la misma congregación. Y entonces se estaba despidiendo de las hermanas y una hermana se acercó y le pidió perdón por todo el daño que le había hecho. Porque esa hermana tenía que trabajar junto con ella y no le ayudaba. Y no nada más no le ayudaba, sino que le echaba a perder todo lo bueno que había hecho Santa Faustina en su trabajo. Y por eso otra religiosa mayor que había visto esa situación decía: Santa Faustina es estúpida, Faustina es estúpida o santa, porque una persona normal no aguantaría, no tendría la paciencia para aguantar todo lo que esta otra hermana le molestaba. Pero Faustina todo esto lo tomaba como un regalo de Dios. Ella decía que para ella era una bienhechora esta monjita que le hacía la vida difícil.
¿sí? Porque así le ayudaba, le ejercitaba en practicar la paciencia. Entonces para ella todo lo miraba como regalo de Dios. O sea, si Dios lo está permitiendo es porque yo necesito aprender a ser paciente, humilde, ¿sí? Y no reclamar, no enojarme, no perder la paciencia, no. Y nosotros deberíamos de ser así, y reaccionar así, y pensar así, y sentir así. O sea, que sea para nosotros esto un gran ejemplo para ejercitarnos en la paciencia, que muchas veces nos falta mucho en nuestra vida diaria. En otra ocasión, dice Faustina, hoy traté de hacer todas mis prácticas de piedad antes de la bendición, porque me sentía más enferma que de costumbre. Por eso, una vez terminada la bendición, me acosté. Pero al entrar en el dormitorio, de repente conocí dentro de mí que debía ir a la celda de Sor N, porque ella necesitaba ayuda. Entré enseguida en aquella celda y Sor N me dijo, «Oh, qué suerte que Dios la ha traído aquí, hermana». Y hablaba con una voz tan bajita que apenas la oía. Y me dijo, «Hermana, tráigame por favor un poco de té con limón, porque tengo muchísima sed y no puedo moverme por sufrir mucho». Y efectivamente sufría mucho y tenía mucha fiebre. La atendí y con ese poquito de té apagó sus labios sedientos. Cuando entré en mi celda, un gran amor de Dios envolvió mi alma y comprendí cuánto había que hacer caso a las inspiraciones interiores y seguirlas fielmente, y la fidelidad a una gracia atrae otra. Entonces Faustina nos dice que ella se sentía más enferma que de costumbre. Entonces cuando había terminado de hacer todas sus obras de piedad y de oración, se fue a acostar y ahí oyó que una hermana la llamaba. Entonces ella, con todo y lo mal que se sentía, fue a ver a la hermana, ¿sí? Y la hermana, pues que estaba muy enferma, que tenía mucha fiebre, y le pedía un poquito de té con limón. Y Faustina, con todo y lo mal que se sentía ella hizo el sacrificio de atender a la hermana. Y fue y le preparó el té y se lo trajo de regreso y se lo dio. Y así la hermana se sintió un poquito mejor y se sintió atendida, ¿cierto? Sintió el cariño y la atención. Pues Faustina la estaba ayudando y cuidando con mucho amor. Entonces Faustina, ya que terminó de atender a la hermana, se fue a su cuarto, a su celda, y ahí sintió ese gran amor de Dios. Por eso ella dice que hay que ser fieles a las inspiraciones divinas, ¿sí? Y ser fieles a lo que Dios quiere de nosotros. Si la hermana la necesitaba, ella podría haber dicho, no, yo me siento muy mal, me meto a la cama y me duermo. No. Ella dijo, si Dios me está llamando a través de la hermana, voy. Y fue, la atendió. Cuando regresó a su cuarto, sintió ese amor de Dios tan grande en ella. Y por eso dice, cuando uno es fiel a las inspiraciones divinas, más una gracia atrae a otra gracia. O sea, el hecho de que ella fue agradable a Dios, hizo su esfuerzo y atendió a la enferma, pues Dios la colmó del amor de Dios. Ella sintió esa presencia de Dios en ella, ¿sí? Entonces, siempre que hacemos algo bueno, Dios nos premia con algo mejor, con una gracia mayor. Una gracia atrae a otra gracia. Por eso tenemos que estar atentos a ser misericordiosos siempre, por amor a Dios, y así Dios nos colmará de bendiciones extras a nosotros, de más bendiciones. Nuevamente dice Faustina, hoy ha venido a verme una señorita. Me he dado cuenta de que sufría, no tanto del cuerpo como del alma. La he confortado como he podido, pero mis palabras de consuelo no han sido suficientes. Era una pobre huérfana que tenía el alma inmersa en la amargura y en el dolor. Ha desnudado su alma delante de mí y me ha revelado todo. He comprendido que en ese caso las palabras de simple consuelo eran insuficientes. He rogado ardientemente al Señor por aquella alma y he ofrecido a Dios mi alegría, para que se la dé a ella y a mí me quite toda sensación de gozo. Y el Señor ha escuchado mi plegaria. A mí me ha quedado el alivio de que ella ha sido consolada. O sea, Faustina la fue a visitar una jovencita que sufría mucho en el alma. O sea, estaba muy triste. Y ella practicó esta obra de misericordia de consolar al triste. Claro, ella dice que sus palabras no eran suficientes para el sufrimiento de esta persona. Entonces ella ofreció y le pidió a Dios que el gozo que ella sentía se lo diera a esa pobrecita persona que sufría. Y que la tristeza que ella tenía se lo pasara a Santa Faustina. O sea, hizo intercambio de sentimientos. La alegría para aquella persona y el sufrimiento para Faustina. Así fue como lo hizo. Y entonces así ella pudo estar contenta, tenía paz en el corazón de que había ayudado a esa alma que sufría tanto. Y nosotros podemos hacer eso y pedirle a Dios y rezar.
Cuando no podemos consolar a alguien, porque a veces nuestras palabras no son suficientes, pues rezar por esa alma, recomendarle que vaya enfrente del sagrario, a estar en adoración, acompañando a Jesús, aunque no esté expuesto en la custodia, aunque esté reservado. Es el mejor lugar para ir nosotros cuando tenemos tristeza en el corazón y recomendarlo a quien sufre en el corazón. Ir con Jesús. Bueno, recomendarlo siempre, no solamente cuando tenemos dolor en el corazón, para todo, problemas de todo tipo y también para darle gracias a Dios y alabarlo y bendecirlo todos los días, ¿sí? Entonces, sí es importante recomendarle bien a alguien que vaya enfrente del sagrario a estar en presencia de Dios y eso le colmará de gracias y de bendiciones y de paz en el corazón, que es lo que todos necesitamos. Dice nuevamente Faustina, hoy Jesús vino a la puerta bajo la apariencia de un joven pobre, un joven macilento, en harapos, descalzo y con la cabeza descubierta. Estaba pasmado de frío, porque sí un día lluvioso y frío. Pidió algo de comer caliente, pero cuando fui a la cocina no encontré nada para los pobres. Sin embargo, tras buscar un rato encontré un poco de sopa que calenté y puse un poco de pan en desmigajado. Se lo di al pobre que lo comió. En el momento en que le retiraba el vaso, me hizo saber que era el Señor del cielo y de la tierra. En cuanto lo vi tal como es, desapareció de mis ojos. Cuando entré en la casa pensando en lo que había sucedido en la puerta, oí estas palabras en el alma. Hija mía, han llegado a mis oídos las bendiciones de los pobres, que alejándose de la puerta me bendicen, y me ha agradado esta misericordia tuya dentro de los límites de la obediencia, y por eso he bajado del trono para gustar el fruto de tu misericordia. O sea, Jesús, Él fue en persona a través de un joven en harapos, muy pobre, ¿sí?, a pedir algo de comida y al convento de Santa Faustina. Faustina era portera en esa época, ella abrió, fue a buscar algo, le preparó algo, ¿sí? No encontró rápidamente, pero le preparó todo y se lo llevó y entregó. Y entonces dice que ahí Jesús le hizo saber que era él, el que estaba en ese joven macilento y lleno de harapos y muy mal. Y Jesús le dice que al haber oído él cómo la gente lo alababa a él por las obras de misericordia que Faustina hacía, dándole de comer a quienes le pedían ahí en la puerta, por eso él dijo, quiero probar la misericordia de Faustina. O sea, quiso él mismo venir en persona para premiar hacia Faustina, ¿sí?, y sentir la misericordia que Faustina hacía con el prójimo. Entonces, para que sepamos que lo que le hacemos a quien sea, algo bueno o algo malo, se lo hacemos a Jesús mismo, ¿sí? No es engaño, así es. Entonces, si queremos que Dios nos colme de bendiciones, aprendamos a ser siempre misericordiosos. Y Él nos colmará de muchas más gracias y regalos, pero siempre hacerlo por amor a Dios, no por interés, por amor a Dios. Bueno, dice Faustina, una vez atendía a los enfermos una hermana tan negligente en su trabajo que verdaderamente era necesario mortificarse bastante. Un día decidí decirlo a las superioras, pero oí en el alma una voz, soporta pacientemente, lo dirá otra persona. Sin embargo, tal servicio continuó todo el mes. Cuando ya podía bajar un poco al refectorio y al recreo, oí en el alma estas palabras. Ahora otras hermanas hablarán de la negligencia en el servicio de esa religiosa, pero tú cállate y no intervengas en este asunto. En ese mismo instante empezó una discusión bastante áspera sobre esa hermana, pero ella no logró encontrar nada en su defensa, y todas las hermanas a coro decían, enmiéndese, hermana, y atienda mejor a los enfermos. Conocí que a veces Jesús no desea que digamos algo por nuestra iniciativa. Él tiene su modo y sabe cuándo es el momento oportuno para hablar. O sea, Faustina, ella estaba enferma y otra religiosa la atendía, pero la atendía con un modo tan malo, tan poco amorosa, tan poco cariñosa con la enferma, que en este caso era Faustina, que Faustina lo quería decirlo a alguna superiora o a otra religiosa. Y Jesús le dijo que no, que soportara pacientemente, que en otra ocasión él mismo se iba a encargar de hablar sobre esta hermana. Entonces ya cuando Faustina ya estaba mejor y bajó al refectorio a comer, oyó en su corazón que Jesús le dijo que él iba a aclarar todo esto a través de otras religiosas. O sea, para que Faustina no tuviera que hablar mal de nadie, ¿sí?, y no defenderse y no decir lo malo que estaba haciendo otra persona. Entonces,
Ahí otras hermanas empezaron a hablar mal de esa religiosa y se lo dijeron a ella directamente. Le dijeron, hermana, enmiéndese porque usted no atiende bien a los enfermos. Y la hermana no tuvo ninguna forma de defenderse de lo mal que ella hacía, esta obra de misericordia. Por eso es tan importante hacerlo bien, las obras de misericordia, hacerlas bien, por amor a Dios. ¿Sí? Si vamos a cuidar a un enfermo, hacerlo bien, lo que sea, atender a quien lo necesita, a quien nos pide ayuda y consuelo, hacerlo bien. Por último dice Jesús, le dice a Faustina, hija mía, has de saber que cualquier cosa buena que haces a cualquier alma, la acojo como si lo hubieras hecho a mí mismo. ¿Es mi amor lo que te guía en el amor al prójimo? ¿Rezas por los enemigos? ¿Deseas el bien a quienes te han entristecido o te han ofendido de cualquier modo? O sea, esto es para que meditemos el amor al prójimo. ¿Rezamos por quienes nos hacen daño? ¿O los criticamos y nos enojamos y no los perdonamos? Tenemos que perdonar las ofensas y rezar por vivos y difuntos. Son obras de misericordia espirituales, para que nos quede muy grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Siempre ser misericordiosos y no criticar a nadie, rezar por ellos. Cuando alguien nos hace algo malo, rezar por ellos. En cualquier situación que vemos algo que anda mal, recemos. Eso va a ayudar más que si nosotros criticamos o nos enojamos o no perdonamos. Y ya por último, esto de, se le aparece a Santa Faustina un alma agonizante. Perdón, Jesús le pide que rece por un alma agonizante. Ella dice, hoy el Señor entró en mi habitación y me dijo, hija mía, ayúdame a salvar almas. Irás a casa de un pecador agonizante y rezarás esta coronilla, con lo cual obtendrás para él la confianza en mi misericordia, porque ya está en la desesperación. De repente me encontré en una cabaña desconocida, donde entre terribles tormentos agonizaba un hombre ya avanzado en años. Alrededor de la cama había una multitud de demonios, y la familia estaba llorando. Cuando empecé a rezar, los espíritus de las tinieblas se dispersaron con silbidos y amenazas dirigidas a mí. Esa alma se tranquilizó y llena de confianza descansó en el Señor. O sea, lo importante de rezar por las almas cuando están agonizando. O sea, tenemos que rezar por vivos y difuntos, pero especialmente por las almas cuando están agonizando, porque es el momento más difícil para cada alma. Y entonces esa alma estaba en pecado mortal, estaba a punto de caer en la desesperación, o sea, estaba perdiendo la esperanza de la salvación. Y entonces Faustina, al rezar la coronilla, los demonios le insultaban a ella y se iban. Y gracias a esa oración, el ángel de la guarda se la llevó y esa alma descansó en paz. Y Jesús le hizo saber a Faustina que gracias a su oración pudo salvar esa alma. Por eso es tan importante la oración por vivos y difuntos. Y la oración siempre la podemos hacer. No necesitamos bienes materiales. Con el propósito de rezar por ellos, de ofrecer sacrificios por ellos, de ofrecer misas por ellos, es lo mejor que podemos hacer por la conversión de la gente. Pues que Dios los bendiga y a practicar todos obras de misericordia, siempre diciéndole a Jesús, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío.